¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas pueden romper tu paz con solo una mirada? ¿Por qué su silencio quema más que 1000 palabras? ¿O cómo un comentario descuidado puede hacer que todo tu día se hunda en la duda? Carl Jung creía que el mundo que nos rodea solo tiene tanto poder como el que le otorgamos. Y que lo que no hemos hecho consciente dentro de nosotros es lo que más nos controla. Así que, cuando alguien te afecta profundamente, especialmente de forma desproporcionada, no se trata solo de esa persona. Es tu propia historia inconclusa saliendo a la superficie. La verdad es que no reaccionamos a la realidad, reaccionamos al significado que le damos. Cuando alguien te ignora, no solo percibes el silencio, lo interpretas como rechazo, falta de respeto o abandono. Y esa interpretación casi siempre se remonta a una herida mucho más antigua que el momento presente. Tal vez proviene de una infancia donde el amor fue inconsistente. Tal vez viene de una relación que te enseñó a asociar atención con valor personal. Sea lo que sea, no estás simplemente siendo activada. Estás siendo recordada de algo. Y por eso duele tanto. Para dejar de ser afectada por los demás, tienes que entender esto. Lo que vive sin ser examinado dentro de ti se convierte en una puerta abierta para que otros entren. Ni siquiera tienen que tocar. Su comportamiento se filtra a través de las grietas de tu inconsciente y encuentra la inseguridad exacta que has enterrado. Jung llamó a esto la sombra, la parte de nosotros que escondemos, negamos o reprimimos. Pero la sombra no desaparece, solo espera. Y cuando alguien nos la refleja, la proyectamos sobre esa persona o dejamos que controle nuestras emociones. Podrías pensar que la solución es volverte más fría, construir muros más gruesos, importarte menos. Pero la indiferencia no es sanación, es evasión disfrazada de armadura. Jung no nos enseñó a adormecer nuestros sentimientos, nos enseñó a comprenderlos. La clave para no ser afectada no es la apatía. Es la conciencia, es ese momento en el que notas. Esto en realidad no se trata de ellos, se trata de qué parte de mí están tocando. Ese cambio de percepción es donde comienza la libertad. Verás, las personas que más te afectan suelen ser las que reflejan las partes de ti que aún no has aceptado. Ese compañero arrogante que te hace sentir pequeña, tal vez refleja tus propias dudas sobre si eres suficiente. Esa pareja que se retira emocionalmente, tal vez despierta tu miedo a no ser digna de una conexión profunda. No se trata de justificar su comportamiento, se trata de reconocer el espejo. Porque en el momento en que identificas qué es tuyo y qué es suyo, recuperas tu poder. Y ahí es donde comienza la transformación. Dejas de ser una marioneta movida por hilos emocionales invisibles. Dejas de interpretar cada mirada fría como confirmación de tu peor miedo. Dejas de desmoronarte cada vez que alguien no te valida. Te das cuenta de que la mayoría de tu dolor no se crea en el momento, se activa en el momento. Y esa es una diferencia importante, porque lo que se activa puede sanarse, y lo que se sana ya no puede usarse en tu contra. Entonces, ¿cómo comenzar este trabajo? Comienza con una honestidad brutal. La próxima vez que el comportamiento de alguien altere tu paz, pregúntate, ¿a qué me recuerda este momento? No busques culpas afuera. Busca comprensión adentro. Siéntate con la incomodidad el tiempo suficiente como para descifrarla. ¿Debajo de tu enojo hay miedo? ¿Debajo de tu defensa hay vergüenza? Estas emociones no son debilidades, son puertas hacia las partes de ti que más necesitan tu atención. Jung creía que el verdadero camino hacia la madurez no es eliminar la emoción, sino integrarla. Dejar de ser afectada por los demás no significa que nunca te duela nada. Significa que ese dolor ya no secuestra tu identidad. Significa que la desaprobación de alguien no se convierte en un referéndum sobre tu valor. Que su rechazo no desarma tu sentido de ti misma. Significa que puedes ver su comportamiento como lo que es. Un reflejo de ellos, no una definición de ti. Y poco a poco comenzarás a notar un cambio. Su tono ya no te sacudirá como antes, su silencio ya no resonará tan fuerte en tu mente, su caos ya no invadirá tu calma, no porque ellos hayan cambiado, sino porque tú lo hiciste. Dejaste de delegar tu estabilidad en personas impredecibles. Empezaste a construirla desde dentro. Ese es el secreto al que Jung nos señalaba. Cuando recuperas tu inconsciente, recuperas tu vida.
Puede resultar frustrante la forma en que te sigues topando con el mismo tipo de personas, los mismos patrones, las mismas heridas emocionales con diferentes rostros. Termina una relación, empieza otra y aún así se repite la misma dinámica. Alguien se aleja, tú corres detrás. Alguien critica, tú te encoges. Alguien manipula, tú te justificas. No tiene sentido lógico, pero Jung ya nos había advertido. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lo que atraemos a menudo no es lo que queremos, sino lo que esperamos. Y esa expectativa no siempre es visible. Está enterrada en la mente inconsciente. Puedes desear paz de manera consciente, pero si tu sistema nervioso solo ha conocido el caos, etiquetará ese caos como hogar. Puedes querer respeto, pero si creciste creyendo que debías ganarte el amor complaciendo, seguirás acercándote a personas que te hacen demostrar constantemente tu valor. No son decisiones conscientes, son acuerdos inconscientes, contratos silenciosos con el pasado. Jung creía que nuestro mundo externo refleja nuestro mundo interno. Y si no examinamos las historias que nos contamos, seguiremos recreándolas. Si en lo profundo crees, solo soy digna de amor si soy útil, entonces te atraerán personas que te agotan. Si crees, la gente siempre se va, entonces, subconscientemente, pondrás a prueba a tus parejas o perseguirás a quienes son emocionalmente inaccesibles, solo para cumplir esa profecía. No es que seas débil, es que eres leal a tus heridas. La clave para no ser afectada por los demás no es cambiarlos a ellos. Es romper los acuerdos inconscientes que te atan al dolor. Tienes que cuestionar los guiones que heredaste. ¿Quién te enseñó que amar es sacrificarse? ¿Quién te convenció de que tus emociones son una carga? ¿Quién plantó la idea de que tu valor está en cuánto espacio ocupas o no ocupas? Estas creencias nunca fueron tuyas, las absorbiste. Y ahora, ellas dirigen tu vida. Sabrás que todavía estás operando desde una herida inconsciente cuando tu reacción a alguien es mucho mayor que el momento en sí. Alguien pone un límite y tú te sientes abandonada. Alguien se olvida de responder y tú te hundes en la indignidad. La emoción no es incorrecta, pero su magnitud revela una raíz más profunda. Y si eres lo suficientemente valiente para rastrear esa raíz, encontrarás una versión antigua de ti misma atrapada aún en modo supervivencia, aferrada a roles que ya no te sirven. La sanación comienza cuando dejas de preguntar ¿por qué la gente es así? Y comienzas a preguntarte ¿por qué sigo quedándome cuando lo son? No es culpa, es conciencia. Porque en el momento en que tomas propiedad radical de tus patrones emocionales, dejas de sentarte en el asiento de víctima y te sientas al volante. Dejas de esperar que otros te traten mejor y comienzas a tratarte a ti misma como alguien que ya no negocia con la falta de respeto. Pero aquí está la verdad, romper acuerdos inconscientes duele. Significa llorar a la versión de ti que creía que tenía que ganarse el amor. Significa enfrentar el vacío que aparece cuando dejas de perseguir lo que ya superaste. Significa sentarte en la quietud desconocida de no ser arrastrada por el caos. Y esa quietud puede parecer soledad al principio, porque es el espacio donde la vieja historia muere. Jung enseñaba que la individuación, el proceso de volvernos completos, implica confrontar esas partes en sombra, no evitarlas. No puedes escribir en tu diario hasta salir de patrones profundamente arraigados. Tienes que sentirlos, verlos, sostenerlos con compasión. Y luego con valentía elegir diferente. No una vez, sino una y otra vez, hasta que tu sistema nervioso aprenda un nuevo estado de normalidad. Y poco a poco, tu mundo exterior comienza a cambiar. Dejas de reaccionar ante la manipulación emocional porque ya no crees que la mereces. Dejas de tolerar la agresión pasiva porque ya no temes al conflicto. Dejas de intentar arreglar a los demás porque por fin has decidido arreglar tus propios límites. Así es como funciona la transformación. No cambiando el mundo, sino cambiando tu acuerdo con él. No estás aquí para estar a merced de los demás. Estás aquí para estar tan arraigada en tu valor, tan consciente de tus patrones, que el caos de nadie más pueda arrastrarte. Eso no es desapego, es liberación. Y comienza con la decisión silenciosa de dejar de confundir intensidad con amor y empezar a escuchar a las partes de ti que claman por paz. Todo empieza con algo pequeño, un cambio de tono, una ceja levantada, un comentario que se queda rondando. Y de pronto, tu cuerpo reacciona antes de que tu mente pueda entender por qué.
El pecho se te aprieta, el rostro se te sonroja, el corazón se acelera, te quedas en silencio o tal vez a la defensiva. Reproduces el momento una y otra vez, analizando cada detalle. Te dices que no te debe importar, pero sí te importa. Profundamente, dolorosamente, casi irracionalmente. Y esa es la naturaleza de los detonantes emocionales. No nacen de la lógica, nacen de la memoria, del dolor, de esos lugares internos que aún no han sanado. Carl Jung creía que todo lo que nos irrita de los demás puede guiarnos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Un detonante no es solo una reacción, es un maestro. Te muestra dónde tus límites están difusos, dónde tus heridas siguen abiertas y dónde tu autoestima aún es frágil. El objetivo no es eliminar los detonantes. El objetivo es ser curiosos con ellos, seguirlos hacia adentro hasta que revelen la historia más profunda que quieren contarte. Cuando alguien te ignora y eso te destroza, no se trata solo de esa persona. Se trata de la versión más joven de ti, que en algún momento fue descuidada, ignorada o hecha sentir invisible. Cuando alguien te critica y te sumerges en la vergüenza, se trata de esa parte de ti que fue condicionada para atar su valor al rendimiento, la aprobación o la perfección. Tus reacciones emocionales son ecos de experiencias pasadas. Son pistas que apuntan a los lugares donde todavía necesitas validación, seguridad y sanación. No de los demás, sino de ti misma. El problema es que solemos confundir el detonante con el enemigo. Lo combatimos, lo reprimimos, lo culpamos. Pero Jung nos enseñó que lo que resistimos persiste. Cuando reprimes un detonante, no desaparece. Se entierra más profundo, solo para resurgir en la próxima relación, el próximo conflicto, la próxima oportunidad para abandonarte a ti misma. La sanación llega cuando dejas de preguntarte, ¿cómo hago para que esto se detenga? Y comienzas a preguntar, ¿qué quiere mostrarme esto? Ese es el momento en que el poder regresa a ti, porque en lugar de reaccionar automáticamente, haces una pausa, observas, nombras lo que sientes. Me siento ignorada. Me siento asustada. Siento que no importo. Y al nombrarlo, comienzas a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio, eliges. Eliges responder diferente. Eliges decir tu verdad, o quedarte con la incomodidad, o alejarte con dignidad. Esa elección es el nacimiento de la libertad. Jung creía en el proceso alquímico de transformación. Tomar el material crudo de la psique, incluyendo nuestras partes más oscuras, y convertirlo en oro. Los detonantes forman parte de ese material crudo. Son desordenados, emocionales y a menudo incómodos, pero también son sagrados. Son los lugares donde tu yo antiguo se encuentra con la oportunidad de convertirse en uno nuevo. Y cada vez que respondes con conciencia en lugar de reacción, estás reprogramando tu sistema nervioso. Te estás enseñando a ti misma que ahora estás a salvo, que ya no estás atrapada en el pasado, que ya no eres esa niña indefensa, esa adolescente silenciada, esa amante abandonada. Y aquí está la paradoja. Cuanto más te acercas a tus detonantes con compasión, menos poder tienen sobre ti. Porque ahora cuando alguien te falta al respeto, no colapsas, lo notas. Cuando alguien intenta manipularte, no cedes. Haces una pausa. Cuando alguien retira su afecto, no lo persigues. Eliges mantenerte enraizada en tu propio valor. Esa es la diferencia entre vivir a merced de los demás y vivir desde tu centro. Y eso no significa que te vuelvas insensible, significa que te vuelves emocionalmente inteligente. Aún sientes, aún te importa, pero ya no estás controlada por cada oleada emocional que los demás te envían. Te has convertido en la observadora, la sanadora, la que sostiene el espacio para todas tus partes, incluso aquellas que antes suplicaban validación externa. Y en ese autocontenido encuentras justo lo que siempre buscaste: paz. Las personas a tu alrededor tal vez no cambien. Algunas seguirán activándote, pero la experiencia cambia, porque tú cambias. Dejas de temerle a tus emociones, dejas de juzgarlas como incorrectas. Comienzas a honrarlas como guías, como portales hacia una versión más profunda y poderosa de ti misma. Y desde ese lugar, nadie puede realmente sacudir tu base. Porque tu paz ya no está construida sobre la aprobación o el comportamiento de los demás. Está construida sobre tu propia conciencia, tu propia sanación y tu propia integridad interior.
Existe un malentendido sobre los límites. Se cree que son muros que construimos para mantener a los demás fuera. Pero los verdaderos límites, esos que Carl Jung llamaría conscientes y necesarios, no se construyen desde el miedo ni desde la evasión. No son reacciones al comportamiento ajeno. Son actos de amor propio, declaraciones de lo que permitirás y no permitirás dentro de tu mundo emocional. Los límites no te separan de los demás, te reconectan contigo misma. Muchas personas luchan por establecer límites, no porque no sepan cómo, sino porque temen las consecuencias emocionales, la decepción en el rostro del otro, el riesgo de ser llamadas egoístas, el silencio que podría seguir a un no firme. En algún momento del camino, aprendieron a confundir amabilidad con autoabandono, y entonces toleran, absorben, se doblan y lo llaman amor. Pero Jung nos recuerda, cuando traicionamos constantemente a nuestro yo para mantener la paz, no estamos en una relación, estamos en un patrón. Para dejar de ser afectada por los demás, debes dejar de darles acceso ilimitado a tu espacio emocional. No tienes que responder cada mensaje, no tienes que justificar cada decisión, no tienes que explicar tus sentimientos a quienes ya han demostrado que no los respetan. Los límites no son crueles, son clarificadores. Dicen, aquí termino yo y comienzas tú. Esto es lo que acepto, esto es lo que merezco. Y cuando se establecen con calma en lugar de rabia, no alejan a las personas, revelan quién está dispuesto a encontrarte con respeto. Pero aquí está la verdad más profunda. Los límites no son solo sobre el comportamiento, son sobre la energía. Necesitas límites con personas que te agotan, incluso si nunca te dicen una palabra hiriente. Necesitas límites con personas que se hacen las víctimas para controlarte. Necesitas límites contigo misma, con tu tendencia a sobreexplicar, con la culpa que sientes al decir que no, con el impulso de rescatar a otros de las consecuencias de sus actos. La falta de límites externos muchas veces refleja una falta de límites internos. Carl Jung creía que el yo debía ser tanto conocido como protegido. Y el trabajo de establecer límites no comienza en la confrontación, sino en la claridad. Pregúntate, ¿qué ya no estoy dispuesta a tolerar? ¿Qué comportamientos me hacen sentir pequeña, usada o resentida? ¿Qué partes de mí reprimo para que otros se sientan cómodos? Tus respuestas serán el plano para tus límites. Pero los límites serán puestos a prueba. Las personas los desafiarán, especialmente aquellas que antes se beneficiaban de tu falta de ellos. Cuando dejes de complacer a todos, algunos te llamarán difícil. Cuando dejes de dar en exceso, algunos te llamarán egoísta. Déjalos. Tu trabajo no es gestionar sus reacciones, es proteger tu propia coherencia. Cada vez que honras un límite, estás enseñándole a tu sistema nervioso que es seguro habitar tu poder. Y esto no se trata de cortar a alguien por un solo error, se trata de patrones. Alguien puede decir que te ama y aún así desgastarte emocionalmente. Alguien puede parecer amable y aún así ignorar tus límites. No estás aquí para juzgarlos, estás aquí para elegir si su presencia apoya a la versión de ti que estás tratando de convertirte. Eso no es frialdad, eso es conciencia. Cuando vives sin límites, estás en constante reacción. A las emociones, a la manipulación, a la culpa, a las expectativas. Siempre estás a una llamada, un cambio de tono, un mensaje pasivo-agresivo de perder tu paz. Pero cuando vives con límites, comienzas a responder, creas espacio para respirar, para observar, para decidir. Ya no te sientes obligada a asistir a cada discusión a la que te invitan. Dejas de cargar lo que no te pertenece. Sueltas el rol de conserje emocional de los demás. Y sí, esto podría significar alejarte de personas que amas. No por enojo, sino por reverencia, por tu energía, tu visión, tu crecimiento. Jung dijo, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y no puedes lograrlo si estás cambiando constantemente para agradar a los demás. Tienes que hacer las paces con ser incomprendida. Tienes que soltar el deseo de gustarle a todos para poder respetarte por completo. Los límites no son un rechazo al amor, son lo que lo hacen posible de verdad. Porque en presencia de límites, el amor se da libremente, no desde el miedo ni desde la obligación. El respeto es mutuo. El espacio es sagrado y tu sentido de identidad no se diluye en nombre de la conexión, se honra. Hay una versión de ti que todos conocen,
la amable, la servicial, la encantadora, la que sabe cuándo sonreír, cuándo asentir, cuándo guardar silencio. La versión de ti que hace sentir cómodos a los demás, pero luego está la versión que duele por dentro, la que está cansada, confundida, enojada o asustada. Carl Jung llamaba a la máscara que usamos en público la persona, no quien realmente somos, sino quien creemos que debemos ser para ser aceptados. Y cuando esa máscara se convierte en tu identidad, te conviertes en prisionera de la percepción. La persona no es inherentemente mala. Todos necesitamos una forma de funcionar en sociedad para relacionarnos, comunicarnos, pertenecer. Pero cuando la persona se vuelve más real para ti que tu propia verdad interior, te pierdes. Empiezas a vivir por aplausos, por aprobación, por seguridad. Dices sí cuando quieres decir no. Ríes cuando en realidad quieres llorar. Te encoges cuando en el fondo deseas rugir. Y poco a poco, tu alma se queda en silencio bajo el ruido de tu actuación. La razón por la que te afectan tanto las opiniones ajenas es porque has hecho que su voz pese más que la tuya. En algún punto, aprendiste que ser tú tenía consecuencias, castigo, rechazo, burla, y entonces construiste una máscara. Tal vez fue la del perfeccionista, la del cuidador, la del gracioso, la del camaleón. La máscara funcionó, te protegió, te ayudó a sobrevivir. Pero sobrevivir no es lo mismo que ser libre. Jung advertía que cuanto más nos identificamos con la persona, más difícil se vuelve oír la voz del yo real. Empezamos a confundir lo que hacemos con lo que somos. Nos definimos por roles, el buen hijo, la amiga leal, la empleada trabajadora. Pero debajo de esos roles hay un ser humano que anhela autenticidad. Y el camino para dejar de ser afectada por los demás comienza al soltar la máscara y recuperar tu verdadero rostro. Eso implica ser honesta contigo misma sobre dónde aún estás actuando, dónde todavía te estás moldeando para agradar, dónde sigues traicionando tu verdad por la ilusión de pertenecer. Implica hacerte preguntas difíciles. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué quiero? No lo que ellos quieren que quiera. ¿Dónde todavía me da miedo ser vista? Este trabajo es incómodo. Se siente como estar desnuda en un mundo que te enseñó a esconderte. Pero no puedes ser libre y falsa al mismo tiempo. Las personas verdaderamente inquebrantables no son las que nunca se lastiman. Son las que saben exactamente quiénes son, incluso cuando otros las malinterpretan, rechazan o ignoran. Su valor no depende de encajar, depende de estar en coherencia. Y aquí viene lo increíble. Cuanto más te presentas como tu yo auténtico, menos te afectan los demás. Porque ahora, cuando alguien te desaprueba, no te derrumbas. Sabes que su juicio habla de ellos, no de ti. Cuando alguien desaparece, duele, pero no te destruye, porque ya no estás aferrada a una máscara que necesitaba validación constante para sentirse real. Has hecho las paces con la idea de que no todos te entenderán, y en esa paz encuentras poder. Jung creía que la sombra, esa parte de nosotros que escondemos, debe integrarse, no evitarse. Y muchas veces, la máscara es lo que oculta esa sombra. No queremos que los demás vean nuestro caos, nuestra confusión, nuestro anhelo, nuestro miedo. Pero esas partes son humanas. Y cuando comienzas a abrazarlas, a expresarlas, a asumirlas, algo radical ocurre. Ya no necesitas que otros te reflejen tu valor. Ya lo has visto tú misma. Quitar la máscara no es un acto de una sola vez, es una decisión diaria, una elección de hablar incluso cuando la voz tiembla, de decir no aunque decepcione, de descansar aunque el mundo grite que sigas produciendo. Cada acto de autenticidad debilita el poder de la persona y fortalece la presencia del yo. Y ese yo, el que está enraizado, es real y está completo, es el que nadie puede derribar. Así que la próxima vez que te sientas demasiado afectada por las palabras de alguien, pregúntate: ¿estoy reaccionando a esa persona o a la amenaza que representa para mi máscara? Puede que descubras que el dolor no viene del momento en sí, sino de la presión de sostener una identidad que nunca fue verdaderamente tuya. Todos tenemos una voz interior, no la que usamos para hablar con los demás, sino la que usamos para hablarnos a nosotros mismos. Esa voz narra nuestra vida, juzga nuestras decisiones y define cómo interpretamos el mundo. Y la verdad es que, para la mayoría, ese diálogo interno no es amable. Es crítico, duro, implacable. Repite mensajes antiguos que absorbimos en la infancia, en el trauma o por la presión social. Y Jung diría: la forma en que te hablas a ti mismo se convierte en el plano de cómo otros te tratan.
y en cuánto poder tienen sobre tus emociones. Tal vez creas que estás reaccionando a las palabras de alguien, pero muchas veces estás reaccionando a la forma en que las interpretas. Alguien cancela planes y tu mente dice, no soy importante. Alguien no responde y tu mente dice, debí hacer algo mal. Alguien no está de acuerdo contigo y tu mente dice, no me valora. Estas reacciones no nacen del presente. Provienen de creencias antiguas en repetición, como no soy suficiente, soy una carga o siempre soy demasiado. Jung enseñaba que estas creencias interiorizadas forman parte de la sombra, ese material inconsciente que cargamos sin verlo del todo. Cuanto menos consciente eres de tu diálogo interno, más te controla. No cuestionas el pensamiento, te conviertes en él. Y de pronto, tu paz está secuestrada por cada opinión pasajera, cada rechazo percibido, cada momento de incertidumbre. Esto no es una mentalidad, es una prisión. El primer paso hacia la liberación es la conciencia. Comienza a notar tus pensamientos automáticos. No los juzgues, solo obsérvalos. Cuando alguien te activa emocionalmente, pregúntate, ¿qué acabo de decirme? Cuando te sientas indigna, pregúntate, ¿de quién es esta voz? ¿Soy realmente yo o estoy repitiendo la inseguridad de otro, la proyección de otro, una herida ajena que adopté como verdad? La mayoría de lo que crees sobre ti nunca fue tuyo. Ahora viene la parte difícil, elegir un guión distinto. Esto no es positivismo tóxico. No se trata de reemplazar cada pensamiento negativo con una afirmación brillante. Se trata de hablarte como desearías que otros te hubieran hablado. Se trata de crear un santuario interno, una voz que te ancle cuando el mundo intente sacudirte. Cuando alguien te ignora, tu mente no necesita decir, no valgo. Puede decir, su comportamiento habla de ellos, yo sigo siendo completa. Cuando alguien es grosero, no tienes que internalizarlo. Puedes decir, tengo derecho a ocupar espacio, no necesito encogerme para nadie. Cuando alguien cruza un límite, en vez de caer en la culpa, puedes decir, está bien proteger mi paz, no soy responsable de sus emociones. Este tipo de reparenting interno toma tiempo. Requiere práctica. Has pasado años siendo dura contigo. Ser amable no te saldrá de forma natural al principio, pero cada vez que eliges una voz más suave, una verdad más sólida, recuperas una parte de tu poder. Y con el tiempo, las cosas que antes te devastaban, un mensaje sin respuesta, un tono de desaprobación, un silencio frío, pierden su filo, porque tu valor ya no vive en el mundo exterior, vive en tu certeza interior. Jung creía que la transformación no se trata de convertirte en alguien nuevo, se trata de ser más tú que nunca. Ese yo, el que está bajo el miedo, la duda, la máscara, no está roto, está enterrado, y el diálogo interno es la pala. Cuanto más hablas desde el amor, la claridad y la verdad, más desentierras esa parte de ti que no necesita perseguir validación ni huir del rechazo. Esa parte de ti que sabe que la paz no está en la aprobación de los demás, está en tu reflejo, en tu voz, en tu presencia. Así que la próxima vez que alguien te desestabilice con su energía, recuerda, no se trata de controlarlos a ellos, se trata de calmarte a ti. No necesitas que te hablen con amabilidad. Necesitas hablarte con amabilidad a ti misma. Así es como dejas de ser marioneta de cada tormenta emocional a tu alrededor. Te conviertes en la calma dentro de ella. Uno de los miedos más profundos que cargamos, muchas veces sin siquiera admitirlo, ni a nosotros mismos, es el miedo a estar solos, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente, a no ser vistos. Ese miedo es la razón por la que toleramos la falta de respeto, por la que permanecemos en relaciones que nos drenan, por la que seguimos demostrando, complaciendo y actuando, con la esperanza de que alguien, cualquiera, finalmente nos dé lo que no hemos podido darnos nosotros mismos. Carl Jung comprendía esto profundamente. Él creía que el mayor viaje psicológico que todos debemos emprender es pasar de la dependencia emocional hacia la independencia interior. La verdad es que la mayoría de las personas no temen estar solas. Temen lo que sentirán cuando estén solas. Temen enfrentarse a las partes de sí mismas que han enterrado bajo distracciones, ruido o relaciones. Pero hasta que no puedas sentarte contigo mismo en silencio sin sentir vacío, siempre estarás a merced de la atención de los demás. Seguirás regresando al caos, no porque lo disfrutes, sino porque el caos te resulta más familiar que la quietud de tu propia presencia. Seamos honestos.
La validación se siente bien, un mensaje, un cumplido, un me gusta, una sonrisa. Estamos hechos para buscar conexión. Pero cuando tu estabilidad emocional depende de una constante reafirmación, te conviertes en una hoja al viento, arrastrada por cada opinión, cada interacción, cada ausencia de atención. La persona que te dejó de hablar repentinamente tiene el control de tu paz. El amigo que no te llamó define tu valor, y eso es demasiado poder para entregarle a personas que tal vez ni siquiera saben sostenerse a sí mismas. Jung te diría, la soberanía emocional no es frialdad, es claridad. Es saber distinguir entre querer una conexión y necesitarla para sobrevivir. Es poder decir, me importa esta persona, pero no voy a abandonarme a mí misma para retenerla. Es encontrar paz en la soledad, no porque hayas renunciado a las personas, sino porque has recordado cómo regresar a ti. Las personas menos afectadas por los demás no están emocionalmente desconectadas. Están emocionalmente integradas. Han sentido su dolor, enfrentado sus heridas y permanecido en su propia oscuridad el tiempo suficiente como para dejar de temerla. Así que cuando alguien las falta al respeto, duele, pero no las desmorona. Cuando alguien las rechaza, sienten tristeza, pero no persiguen. Saben que perder la presencia de alguien no es lo mismo que perder su propia esencia. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más cómoda te sientes contigo misma, más profundas se vuelven tus conexiones. Porque ya no operas desde la carencia, ya no suplicas, ya no te moldeas para ser elegida, te presentas completa, y las personas completas atraen relaciones enraizadas en la verdad, no en la necesidad. Dejas de preguntarte, ¿les agrado? Y comienzas a preguntarte, ¿esto está alineado conmigo? Dejas de perseguir a quienes están emocionalmente indisponibles porque ya no intentas ganar el amor que no recibiste en la infancia. Dejas de justificar tus límites, porque tu autorrespeto no necesita explicación. Dejas de temer al silencio, porque has aprendido que la paz no está en el ruido de la validación, está en el reconocimiento silencioso de que ya eres suficiente. Jung dijo, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Cuando miras hacia adentro, cuando abrazas la soledad como algo sagrado en lugar de temerla, despiertas a tu propio poder. Te das cuenta de que la libertad emocional no significa no necesitar a nadie. Significa no necesitar a nadie que te complete. Porque ya no eres una mitad. No eres una herida esperando ser llenada. Eres una persona entera, imperfecta, en evolución, real. Y cuando encarnas esa totalidad, dejas de darle a otros el control remoto de tu paz. No persigues, no ruegas, no actúas. Permites que las personas vengan y se vayan. Y confías en que quienes se queden lo harán no porque te torciste para ser amada, sino porque ven a tu verdadero yo y eligen honrarlo. Todo lo que hemos explorado, desde los límites y las máscaras hasta el diálogo interno y la soledad, nos lleva a una verdad final. Solo te afecta tanto lo externo como estás desconectada de ti misma. Carl Jung creía que la individuación, el proceso de convertirte en tu yo auténtico y completo, es el viaje central del alma humana. Y cuanto más recorres ese camino, menos poder tiene el mundo exterior para definirte o alterarte. La mayoría de las personas no lo sabe, pero viven delegando su realidad emocional. Si alguien sonríe, se sienten bien. Si alguien las ignora, se sienten pequeñas. Si alguien las elogia, se sienten vistas. Si alguien las critica, se derrumban. Es como si su alma fuera una marioneta y cada cuerda estuviera en manos ajenas. Pero esto no ocurre porque sean débiles. Ocurre porque nadie les enseñó a anclarse desde dentro. La obra de Jung nos enseña que la verdadera libertad comienza en el momento en que dejamos de mirar afuera buscando permiso para existir. Comienza cuando decimos, no estoy aquí para agradar, estoy aquí para estar en coherencia. Comienza cuando entendemos que el objetivo no es ser queridos, es ser reales. Y ser real implica estar dispuestos a decepcionar a otros con tal de no traicionarnos. Aclaremos algo, esto no significa volverse insensible. Aún te importará, aún sentirás. Pero cuidar no es lo mismo que colapsar. Sentir no es lo mismo que perderte. Puedes estar con el corazón roto y aún así enraizada. Puedes ser malinterpretada y aún así estar clara. Puedes alejarte de alguien que amas y aún así honrar la parte de ti que necesita paz más que cercanía.
El mundo no necesita más personas complacientes, necesita más personas auténticas, personas que conozcan su verdad, que puedan marcar límites sin ira, que puedan sentarse en la soledad sin vergüenza, que puedan sentirse activadas y aún así elegir una respuesta consciente por encima de una reacción herida. Ese tipo de persona, enraizada, completa, consciente de sí misma, es quien se vuelve inmune al caos ajeno, no porque la vida deje de ser caótica, sino porque ya no busca refugio en la tormenta. Llegas a ese lugar enfrentándote a ti misma, encontrándote con tu sombra sin juicio, sanando esa voz interna que dice, solo valgo cuando me aprueban, soltando roles, máscaras y actuaciones. No necesitas ser perfecta para tener paz, solo necesitas ser tuya, completamente, sin disculpas y sin condiciones. Cuando te perteneces a ti misma, dejas de temer al rechazo, porque aunque alguien se aleje, sabes que tú no te has abandonado. Cuando te perteneces, dejas de sobreexplicarte, porque tu valor ya no está en discusión. Cuando te perteneces, dejas de ser manipulada por la culpa, el silencio o la agresión pasiva. Porque tu paz no se negocia, es sagrada. Eso es lo que Jung quiso decir cuando afirmó, lo más aterrador es aceptarse a uno mismo completamente. Porque cuando lo haces, ya no necesitas que el mundo te acepte. No te afecta cada opinión. No dependes de la atención. Ya no caminas por la vida con las manos extendidas, rogando que alguien te haga sentir completa. Ya lo eres. Y cuando vives desde esa totalidad, te vuelves intocable. No en el sentido de no sentir, sino en el sentido de que tus sentimientos ya no te gobiernan. Te conviertes en la calma en medio del caos. El ancla en la tormenta. La presencia firme que entra en una habitación sin encogerse ni adaptarse, porque sabes quién eres, y ese saber no puede ser quitado, solo olvidado. Así que recuerda esto, el camino para dejar de ser afectada por los demás no consiste en construir una armadura más gruesa, consiste en crear raíces más profundas. Se trata de volver a ti una y otra vez, hasta que el ruido del mundo no pueda competir con la verdad de tu propia voz. Y cuando vives desde ese lugar profundo, enraizado y sin disculpas, te conviertes en la encarnación de la soberanía emocional. No solo sobrevives en el mundo, te mueves por él con gracia, con fuerza y con ese tipo de poder silencioso que no necesita demostrar nada, porque ya sabe que todo lo que necesita ya está dentro de ti.